La desmoralización del Ejército Nacional es uno de los temas más recurrentes en los últimos días en la prensa nacional. Y la gente añora ese ejército que, por ejemplo, dio de baja a Briceño, el gran Mono Jojoy, el delincuente en su momento más buscado por el país y que fue dado de baja por el Ejército Nacional. ¿Cómo añoran a ese ejército hoy diezmado por instrucción de su comandante en jefe, el presidente de la República? Ante unas fuerzas militares y de policía, una fuerza armada colombiana, una fuerza naval, un ejército y todos los organismos que constitucionalmente tienen el deber de salvaguardar no solo el orden público al interior del país, sino en las fronteras, pues es oportuno señalar una fecha importante para Colombia cuando el ejército colombiano dio de baja al terrorista, criminal, violador, narcotraficante, alias el Mono Jojoy. Sí, claro, todos nos acordamos de un momento tan crucial para el país cuando nos libramos de este bandolero. Eso fue en septiembre 23 del 2010. Ya estaba de presidente Juan Manuel Santos, que había recibido el cargo de manos de Álvaro Uribe. Pero ¿por qué cayó el Mono Jojoy? Por las políticas de Uribe, por la de mano firme del presidente Álvaro Uribe, que acorraló a estos bandoleros y los puso al borde del precipicio y dio de baja a varios de ellos. Para mí la muerte de el Mono Jojoy no es por una política de Santos. Claro, Santos fue ministro de Defensa de Uribe y apoyó en su momento las políticas de la seguridad democrática. Pero es que Santos posteriormente se terminó convirtiendo en el mejor amigo, íntimo amigo de las guerrillas colombianas, de todos estos bandidos, tan así que firmó con ellos un pacto, el Pacto de La Habana, que hoy tiene a 10 bandoleros de esos, rotándose el poder en el Congreso, 5 en Cámara y 5 en Senado, y ganándose 50 millones de pesos mensuales. ¿Por cuenta de qué? De Juan Manuel Santos, un traidor total como este sujeto que tuvimos de presidente. Entonces, antes del video, es bueno recordar que nuestro ejército sí es el ejército colombiano al que todos le debemos orgullo y respeto, pero a tiempos aquellos cuando los colombianos escuchábamos esos golpes durísimos contra el narcotráfico, contra los bandoleros, contra los terroristas, contra los criminales, llámense ELN, Clan del Golfo, FARC, todos estos. Hoy no está pasando eso. ¿Por qué? Porque nuestras Fuerzas Armadas están lamentablemente con los brazos y las manos atadas. No hay helicópteros, no hay aviones, no hay armamento. Petro rompe relaciones con Israel, que nos surtía de mucho armamento para las fuerzas militares y de su mantenimiento. Petro da directrices a través de su genuflexo y bobalicón ministro Velázquez, Iván Velázquez, pues es para que las fuerzas militares se acomoden a la medida de lo que quiere la subversión en Colombia, de tal manera entonces que, insisto, qué tiempos pasados donde nuestro ejército colombiano le hacía a uno palpitar el corazón de ver cómo nos protegían de los bandidos y de los criminales. Ahora, tristemente, con Petro, no. El ejército, al parecer, eso parece que es lo que ocurre, estuviera al servicio o está mejor al servicio de las bandolas criminales. Qué tristeza. Vamos con el video. Este fue el día en que la palabra Sodoma pasó del Génesis a los grandes titulares, 23 de septiembre del 2010. La Operación Sodoma es el golpe más fuerte de toda la historia contra las FARC. En un bombardeo al enorme campamento oculto por años en la tupida geografía de la Macarena, las Fuerzas Armadas pusieron fin a quien era considerado la máquina de guerra de las FARC, el Mono Jojoy. Cansancio jamás, eso no lo conozco ni lo conoceré jamás. El asalto aéreo y el desembarco de 400 hombres de las Fuerzas Especiales se produjo en La Escalera, 80 kilómetros al norte del casco urbano de la Macarena. Más de 50 aeronaves de la Fuerza Aérea y el Ejército tomaron parte en la operación, la Sodoma del siglo XXI. Como participante de la operación,
primero siento una de las sensaciones más importantes y más bonitas de un soldado de Colombia, y es la satisfacción del deber cumplido. Pero esta fue sobre todo la culminación de un trabajo de inteligencia que algunos estiman en 5 años de seguimiento al jefe militar de las FARC. Este oficial de aviación del ejército, quien estuvo en la primera línea de fuego, piensa que Jujuy no era un objetivo improbable como muchos lo creyeron. Él se pensaba invulnerable. ¿Por qué? Porque él se escondía en nuestras selvas colombianas, resguardado por muchos anillos de seguridad. Pero él desconoció las capacidades de todo un país, las capacidades de las fuerzas militares, las capacidades de la policía. Los anillos de seguridad de Jujuy no solo eran amplios, sino peligrosos. Al final incluyeron a varias mujeres y a guerrilleros que descartaban veneno en sus alimentos. Ya les cuento esto, cuando ingresé me puse un plazo de 45 años, de 45 años que vivo a San Justo. No era para menos con la oscuridad del mito que él mismo se encargó de crear. Víctor Julio Suárez, como en realidad se llamaba, se empoderó a la sombra de alias Tiro Fijo y aplicó la violencia sin límites ni consideración por los derechos humanos. Los secuestrados lo sufrieron en carne viva. El solo hecho de andar uno con esas cadenas 8, transportar. Víctor Julio Suárez, como en realidad se llamaba, se empoderó a la sombra de alias Tiro Fijo y aplicó la violencia sin límites ni consideración por los derechos humanos. Los secuestrados lo sufrieron en carne viva. El solo hecho de andar uno con esas cadenas 8, transportándonos a la época de la esclavitud, es una humillación muy grande. Un día alguien en esta situación se levanta y se hace matar o algo puede pasar. Desde el bloque oriental dio órdenes de guerra temerarias y ante las cámaras tuvo gestos arrogantes. De estas selvas que harán por aquí los ratones, las vacas, no, aquí no hay vacas, dantos, pavas y pajuiles. Los guerrilleros van para las ciudades. Ah, nos pillamos, ¿eh? El fin le llegó desde el aire con Sodoma, un bombardeo de casi 2 horas ejecutado en la madrugada del 22 de septiembre. Al día siguiente, la noticia fue confirmada por el presidente Santos cuando se alistaba para la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York. El símbolo de terror en Colombia ha caído. En esa operación murieron otros 6 guerrilleros, incluida la compañera sentimental de Jujuy. Las Fuerzas Armadas perdieron a 2 soldados, 2 unidades élite que iban en el primer escalón de asalto. Pienso que valió la pena arriesgar nuestras vidas, poner en práctica todo nuestro entrenamiento, todas nuestras capacidades. La incursión a la zona fue de tal complejidad que el retiro de la tropa tardó 8 días y se hizo bajo fuego de las FARC. En ese movimiento 5 soldados resultaron heridos al caer en un campo minado y también perdieron a Sasha. Desafortunadamente partió. Fiel compañera antiexplosivos del Grupo Marte del Ejército. Ese fue el epílogo de la Operación Sodoma.